Muy buenas tardes, alumnos de las secundarias 81 y 11 y Prepa 395, que los temas que estoy tratando pues van a servir para los grupos que nombré. Hoy vamos con un tema importante eh, relacionado con la estructura de la tabla periódica. Vamos a hablar de los metales, no metales y metaloides. Vamos a empezar con el orden. Aquí en esta secuencia que estoy estableciendo, la secuencia 10, es identificar algunas propiedades de los metales. Conocemos algunas, ustedes las vieron en física en segundo año, donde vieron algunas propiedades de los metales como la maleabilidad, la ductilidad, el brillo, la conductividad eléctrica y cómo se relacionan con otros elementos, estos elementos metálicos. Bien, el tema se llama ¿cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales? Antes conocíamos que había 3R, ahora son 4, son rechazar, reducir, reusar y reciclar. Y vamos a ver el subtema que habla sobre materiales importantes que se pueden establecer o construir con los diversos metales que hay en la industria y que tenemos nosotros ya conocidos en nuestra tabla periódica que manejamos continuamente como un instrumento importante para la materia que estamos llevando. Dice que una de las características de las sociedades modernas e industrializadas es que hoy vivimos con un uso intensivo de materiales, los que junto con el aumento de la población se hace consecuente el gran demanda de estos materiales. Se construyen nuevas ciudades, se construyen nuevas presas, se construyen hidroeléctricas, se construyen vías férreas. O sea, los metales están inmersos siempre en nuestra sociedad de diferente tipo y en diferente actividad productiva. Ya sea la económica, en nuestro hogar, de manera industrial y de manera global. También nos dice que en este tema tan importante, dice que muchos de los elementos químicos son sustancias metálicas. Me refiero a las que están en la tabla periódica. La mayoría de ellos son sustancias metálicas. Entre ellos podemos mencionar al cobre, que su símbolo es Cu. También tenemos al zinc, Zn, tenemos al hierro, que es uno de los principales con los que se construyen las estructuras de los edificios. El fierro, su símbolo es Fe, al platino, Pt. Dice, por lo general, estas sustancias se mezclan con otros elementos o compuestos químicos para producir materiales metálicos de uso común, como el latón y el acero. Entonces quiere decir que estos metales que ya se encuentran en nuestro planeta en las minas y que los tenemos establecidos en la tabla periódica, se pueden combinar con otros metales y formar lo que llamamos aleaciones. Cuando se juntan dos metales diferentes para darle fuerza a un metal o para darle brillo a un metal o para darle una función específica, se le llaman aleaciones. Y ahí tenemos una de las importantes. Cuando utilizamos el oro de 8, nos dicen hay oro de 8 quilates, de 10 quilates, de 12, de 24. Son las aleaciones con las que se puede aliar el oro para que el oro perdure. El oro de 24 quilates es muy dúctil, se acaba, por eso se le combina con otros metales como la plata o el cobre para darle cierto brillo o darle fortaleza para que la joya perdure más tiempo, ¿sí? Entonces hay que conocer de que las aleaciones están en toda la industria. Estamos manejando una que conocemos como es aliar el oro con la plata o el cobre para obtener oro de distinto quilate. Pero también nos dice aquí que tenemos el latón, que se utiliza para hacer baños, hacer cubetas, hacer muchos de los instrumentos que utilizamos nosotros, y también el acero,
¿sí? El acero con el que se construyen herramientas, martillos, las sierras eléctricas y todo eso. Entonces es bien importante conocer tanto los metales que tenemos en nuestra tabla periódica y saber con quiénes se alían para formar otros metales que nos van a dar mayor beneficio, y esto serían las aleaciones, ¿sí? Dice que la cantidad de elementos metálicos está directamente relacionada con los servicios que necesita una población. Pues es sencillo. Si la ciudad está creciendo y necesita más edificios, más estructuras, para hacer un edificio se necesita hacer una estructura para que no se caiga. Entonces se va a ocupar más metal, más acero, más hierro, más cobre. Entonces depende, el crecimiento de la población va a depender de la demanda y la oferta que tenga el metal referido, ¿sí? Así que en una ciudad que va a ir creciendo, una ciudad que va desarrollándose, pues va a ser necesario tener que echar mano más de esos metales, porque son los que van a ocupar para hacer, si vamos a hacer las tuberías de gas, pues el cobre, las estructuras de los edificios, pues el hierro, y los ventanales, el aluminio, el acero, etc. Entonces, entre mayor crece la población, mayor va a haber demanda de la utilización de estos metales. Y nos dice que nos pongamos a hacer un examen de conciencia, dónde entran los metales en nuestra vida diaria. O sea, podremos decir, bueno, en la vivienda, ¿dónde yo tengo metales? ¿Y cuáles tengo? ¿Cuáles están en mi hogar? El aluminio, el cobre, el acero, el hierro, el aluminio u otros, ¿sí? En el transporte, ¿de cuál material metálico están utilizando? En la energía, para producir energía. Para la alimentación, ¿qué se ocupa? ¿Qué metales se utilizan para hacer las máquinas que fabriquen la alimentación? Y no nada más que la fabriquen, que la conserven, que conserven los alimentos. En las comunicaciones, ahí vemos las grandes torres metálicas, ¿sí? Son de acero o son de hierro, ¿sí? Y ahí están, porque sirven para conducir los cables que van a llevar el alto voltaje o la corriente eléctrica de un pueblo a otro. Y en la salud, ¿dónde se utilizan los metales? ¿En qué instrumentos están inmersos los metales para que a mí me esté sirviendo aquel aparato para cuidar mi salud, o para cuidarla, o para conservarla, o para recuperarla si en caso que uno esté enfermo? Entonces estamos viendo en sí los metales, cuáles son los metales, y tenemos que conocer cuáles son las propiedades que tiene cada uno de ellos. Cada metal tiene sus propiedades, ¿sí? Pero si mencionamos en general, los metales tienen algunas propiedades importantes. Una propiedad importante es la maleabilidad, ¿sí? ¿Para qué sirve la maleabilidad? Pues sirve para con los metales obtener láminas. También tenemos la ductilidad, o también llamada ductibilidad, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pues para hacer alambres con esos metales. También sabemos que la propiedad importante de los metales es el brillo, ¿sí? La conductividad eléctrica, ¿sí? ¿Quién conduce mejor la electricidad de todos los metales que conocemos? La conductividad térmica, ¿cuál conduce el calor mejor? ¿Sí? Y también hay que conocer que en nuestra tabla periódica la mayoría de los elementos son metales. Algunos otros que se encuentran al lado izquierdo de nuestra tabla son los no metales, y los que están entre los metales y no metales, entre la frontera de ambos, son los metaloides. Después vamos a conocer en la siguiente entrega cuáles son los metales, la definición de metales, cuáles son los no metales y cuáles son los metaloides, ¿sí?
Espero que esta entrega sobre lo que son los metales les haya servido. Véanla las veces que sea necesaria para que ustedes se empapen de este tema, que son cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales. Muchas gracias por la atención. Gracias.